bienvenidos a esta masterclass sobre los temas de nuestro informe de Spainshift. Soy Joaquín Garralda, presidente de Spainshift, y bueno, pues quiero agradecer su presencia en esta masterclass. Empezando por agradecer a DWS, que es la compañía que sponsoriza este informe, y a continuación voy a ser muy concreto, voy a emitir un par de mensajes nada más. Bueno, primero, este es un informe que llevamos haciendo desde hace mucho, es decir, el Spainshift empezó en el 2009 y bueno, pues ya son bastantes informes porque anualmente lo hacemos. Era una necesidad que existía, era el informar respecto a eso de las inversiones sostenibles. Bueno, ¿cómo están? ¿Están creciendo o no? Es un tema complejo y desde siempre hemos procurado clarificar al mercado. O sea que con esa intención hemos hecho un informe y con esa intención en este masterclass lo que se va a hacer es, a continuación, es bueno, pues exponer las principales conclusiones. ¿Cómo es el informe? Al que recomiendo su lectura, no solo este masterclass, sino lectura en el link en Spainshift. Bueno, empezamos por las tendencias y sobre todo la regulación. La regulación es la que está cambiando todo, es la que tiene pues en gran preocupación a todos los agentes del mercado, a lo que se entiende por ecosistema financiero. Bueno, pues eso el informe empieza un poco diciendo qué ha pasado, el famoso SFDR, que luego se comentará posteriormente, y bueno, pues eso es la primera parte. La segunda parte son los datos, y aquí también vuelvo a agradecer a todos los miembros de las gestoras que han contestado la encuesta. Les necesitamos, sin su colaboración no podríamos llegar a esos datos que además podemos distinguir entre nacionales e internacionales y podemos distinguir entre las diferentes estrategias. Podemos decir en que luego después Andrea, pues la directora de Spainshift, comentará con más detalle, pero que bueno, se está sofisticando más el sistema que podemos decir de la inversión sostenible y responsable. Hay otro aspecto que también yo creo que es importante, es decir, primero está el entorno, luego están los datos que los comentará Andrea, y tercero es el tema en Latinoamérica, es decir, también queremos dar una visión de qué está ocurriendo en otros países, sobre todo en países que en principio están un poco más retrasados que Europa, que es quien está liderando con todas esas regulaciones. Y no tiene esas regulaciones, pero sí es verdad que están observando y la taxonomía, que era una palabra nueva, pues bueno, la están utilizando los distintos países más o menos cercana a la taxonomía europea, pero sin indudablemente influenciadas por ella. Es decir, que es un informe interesante, es un informe que abarca entorno, datos y otros países. Les recomiendo su lectura y además no solo nos lo van a explicar, sino que después habrá un panel en el cual otras personas, tanto de Spainshift como de DWS, pues hablarán sobre qué es lo que ellos perciben. Bueno, yo creo que va a ser interesante este masterclass, les animo, insisto, a leer el informe que es muy bueno y desde luego a asistir a esta masterclass. Gracias. Arrancamos la presentación del estudio de mercado de Spainshift presentado en 2023, el estudio sobre la inversión sostenible y responsable en España, con el patrocinio de DWS, como en ejercicios anteriores. En este caso, la muestra alcanza las 60 entidades, da un estirón bastante relevante desde las 47 en 2021, con un porcentaje bastante balanceado entre entidades nacionales e internacionales, aproximadamente ahí en la mitad, las entidades de origen nacional y las entidades de origen internacional que comercializan sus productos de inversión sostenible en España, y el patrimonio pues que alcanza casi los 500.000 millones de euros. Bien, las estrategias en este caso han generado algunas fusiones para trasladar la información de forma más alineada con las conversaciones o los usos y costumbres que tenemos ya en el mercado.
Veníamos de un listado de 7 estrategias bajo la metodología clásica de Eurosif, las exclusiones, el screening basado en normas, best in class, inversión temática, integración ASG, engagement y voto e inversión de impacto. En este caso hacemos 2 pequeñas fusiones por el lado del screening negativo, de la selección a dejar fuera empresas por la exposición que tienen a según qué actividades o prácticas. Entonces ahí fusionamos las exclusiones y el screening basado en normas, y por el lado del screening positivo fusionamos la selección de compañías en base a criterios positivos o performance en positivo hacia la sostenibilidad. Por un lado el best in class y por otro la inversión temática. Las demás continúan como hasta ahora en este estudio, en este ejercicio, y luego explicaremos al final de esta presentación la nueva metodología, o daremos unas pistas de la nueva metodología para el estudio del año que viene. Bien, ¿cuál está siendo la evolución? Pues en un año en el que el mercado sufre una contracción del 9%, la inversión sostenible, o en este caso los activos gestionados con algún criterio ESG y comercializados en España, disminuyen en un 1%. Es la primera vez desde que tenemos el histórico en el que contamos con una disminución, pero bueno, teniendo en cuenta cuáles son los resultados de mercado, bueno, pues como se puede ver en el gráfico de aquí de la derecha sobre evolución de los activos, el peso sobre el total sí que ha crecido, el peso sobre el total de activos comercializados crece, pero por la contracción bastante elevada del mercado, de casi un 9%, pues tenemos una disminución del número absoluto, si bien sobre el total continúa ganando protagonismo en los activos gestionados con algún criterio ASG. Por estrategias, bien, destaquemos algunas cuestiones. Por un lado, el screening positivo y las políticas de engagement y voto son las dos que crecen para el ejercicio de 2022, los datos de 2022. La influencia del marco regulatorio sobre qué actividades o qué estrategias pegan un estirón un año u otro es enorme. El año pasado fue el año del estirón de la integración, entraron en vigor distintas normativas que además hacían un discurso, una narrativa muy potente en torno a la integración de riesgos ASG, de manera que no es de extrañar que en el ejercicio del 21 fuese la estrategia con mayor presencia, ¿no?, entre la muestra. En este caso es el momento ya también incluso regulatorio de la importancia de las políticas de ejercicio de la propiedad activa, del engagement y el voto, del diálogo activo con la compañía y del ejercicio de la propiedad activa en las juntas haciendo uso del derecho de voto. Tengamos en cuenta en estos datos que los activos se recogen de acuerdo a la estrategia más sofisticada aplicada sobre los mismos. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si un fondo aplica una estrategia de inversión de impacto y de screening negativo, computará exclusivamente en inversión de impacto. Va de más ambicioso a menos, de arriba hacia abajo en la figura que tenemos delante. De manera que el hecho de que integración tenga un recorte importante en 2022 no quiere decir que ya no se haga integración. Lo que quiere decir es que las políticas de engagement y voto han sido el siguiente paso natural en el caso de la integración, ¿no?, que va a más, y que por lo tanto, de hecho, el número de estrategias que se aplican dentro de un mismo producto de inversión es cada vez mayor. Recordemos que la media de estrategias está entre un 3 y un 5, ¿no?, para cada producto. Bien, hagamos zoom sobre estas estrategias y sobre los datos que nos podemos encontrar en ellas. Por un lado, en las de screening negativo, las exclusiones más presentes son las clásicas, todavía para el ejercicio de 2022, las bombas de racimo y minas antipersona y las armas de destrucción masiva. En el caso del screening basado en normas, el screening basado en normativa o guías o estándares de aplicación generalizada en el entorno de los mercados de capitales, las más frecuentes en este orden son Pacto Mundial, las directrices de OCDE para empresas multinacionales y los principios rectores de Naciones Unidas muy vinculados a los derechos humanos. Bien, en el caso del screening positivo, ¿qué temáticas son las más frecuentes? Las más frecuentes a la hora de premiar o de incluir esas empresas o proyectos en las inversiones. Bien, en primer lugar, y además por goleada, las energías renovables, todo lo que tenga que ver con cambio climático es muy frecuente y sobre todo relevante en volumen de activos, lo veremos ahora en un minuto. En segundo lugar, continúa en el podio salud y bienestar. En tercer lugar, gestión del agua. En cuarto lugar, eficiencia energética, muy relacionado también con clima.
En quinto lugar, gestión de residuos y economía circular. Y por último, movilidad sostenible, también muy relacionado con clima. Veremos que clima dentro de las megatendencias presenta distintas facetas, pero es un tema muy habitual, sobre todo cuando miramos a los volúmenes. En el caso de la integración, más del 80% de las entidades integra riesgos ASG, no oportunidades, riesgos ASG en el análisis de riesgos tradicional, y más del 60% declara publicar política y metodología de análisis de integración de esos riesgos. Veremos que la diferencia entre aplicar la estrategia y contar con una política formal no siempre es una traslación automática. Hay todavía un porcentaje significativo de entidades que, aplicando según qué estrategias o declarando aplicarlas, todavía no cuentan con una política formal para las mismas. Bien, tenemos aquí un pequeño zoom hacia algunos de los resultados de las distintas estrategias. En primer lugar, el streaming negativo. Como decíamos, todo lo relacionado con armamento, sobre todo armamento considerado ilegal, pues está en el top de temáticas frecuentes. Algunas clásicas como el tabaco, la corrupción, la pornografía, el alcohol o los transgénicos, pruebas con animales siguen ahí. Y destacamos sobre todo aquí en estas gráficas que, y esto es algo generalizado y que viene también con un marchamo de los estudios anuales, que los criterios sociales se utilizan de manera más frecuente para penalizar, para excluir valores o empresas de las carteras o de los fondos, mientras que las cuestiones medioambientales son las que más habitualmente se utilizan para premiar, si atendemos exclusivamente a los resultados de los fondos. Y cuando digo premiar me refiero a incluir o invertir más hacia esas empresas o activos. Bien, aquí hay que diferenciar de manera muy clara, también a nivel nosotros, a nivel intelectual, qué tipo de exclusión se le puede aplicar a una empresa, como pueden ser estas, por actividad económica, por tipo de sector, etcétera, y qué tipo de exclusión se le puede aplicar a un Estado, inversiones en deuda soberana o empresas o públicas o cualquier inversión que tenga que ver a nivel de gestión con un Estado en lugar de con una empresa privada, ¿no? Y aquí las más frecuentes son corrupción, dictaduras, tratados de no proliferación, energía nuclear, pena de muerte y la falta de ratificación de acuerdos medioambientales como el Acuerdo de París, que allá por 2020-2022, bueno, pues tuvimos algunas sorpresas en algunos motores económicos, y es destacable tener en cuenta el porcentaje tan elevado de entidades gestoras internacionales, que es casi el 50%, que excluye en base a quien no ha ratificado los acuerdos ambientales, aquí el principal, el Acuerdo de París a día de hoy. Bien. En la inversión temática, como decía, pues la reina es las temáticas que tengan que ver con cambio climático, desde renovables hasta eficiencia, movilidad, infraestructura, también tiene muchísimo que ver con emisiones, y vemos menores porcentajes para temáticas de corte social. Esto no quiere decir que no haya inversión temática social, ni muchísimo menos. Esto lo que quiere decir es que la interpretación que hacemos es que las soluciones sociales son muy boutique, tienen un diseño muy personalizado, muy detallado, y que da respuesta a todas las circunstancias en torno comunitarias, de necesidades de los colectivos vulnerables o excluidos, de las necesidades desatendidas, y por tanto tienen mucho que ver con la cultura, con el contexto, y no son tan fácilmente replicables como los proyectos, por ejemplo, de energías renovables, que tienen una altísima capacidad de replicabilidad y por lo tanto en volúmenes, ¿no?, de inversión pues contamos con unos volúmenes mucho más superiores o una replicabilidad enorme para proyectos que tengan que ver con energías renovables o sistemas de eficiencia energética, y no contamos con esa capacidad de replicación, por ejemplo, en los fondos temáticos sociales de igualdad de género, en los fondos temáticos de integración de la discapacidad, de la inclusión financiera, de la vivienda social, aunque a pesar de esto están ya presentes entre los grandes números de inversión temática en España. Bien, sobre las estrategias que tienen que ver con el ejercicio activo de la propiedad y con el diálogo activo con las empresas, tenemos que distinguir temáticas de tipo de acción, ¿no? Entonces, las temáticas, vamos a diferenciar engagement y voto, y vamos a ver para cada una temáticas y tipo de iniciativa. Bien, en el caso del engagement, las temáticas más presentes son planes de transición climática, derechos humanos y diversidad e igualdad de género, en este orden. En el caso de voto, las temáticas más presentes son
política retributiva del Consejo, remuneración del Consejo, diversidad, igualdad de género repite y derechos humanos repite. La principal diferencia es que en el caso de engagement es más habitual que las conversaciones tengan lugar sobre transición climática y en el caso del voto se entra a la conversación de sostenibilidad muchas veces a través de la remuneración del Consejo. Bien, tipo de actividad que se aplica más frecuentemente en una u otra estrategia. En el caso de engagement, diálogo con los equipos directivos, con el C-suite, y prácticas de engagement colaborativo. ¿Por qué es tan popular el engagement colaborativo? Bien, porque la cantidad de recursos que supone analizar las empresas y generar una línea de comunicación abierta con las empresas y tener las evidencias para tratar de hacérselas llegar a la empresa para que genere un cambio específico en alguna dimensión de sostenibilidad para muestras o universos de inversión enormes, pues es una carga de trabajo importante de recursos, tanto a nivel de gestión de recursos humanos, de equipos, dedicación, etcétera, tanto a nivel de cuál es el coste de hacerse con esa información, hacer el seguimiento, atribuirse parte de los cambios que tengan lugar en las acciones de engagement, etcétera. Entonces, ¿qué es una práctica ya habitual? El engagement colaborativo. Adoptar distintos roles dentro de iniciativas globales de engagement, como pueden ser Climate Action 100 Plus, Spring, Advance, muchas de ellas coordinadas por Principios de Inversión Responsable, por PRI, donde algunas entidades son las que hacen el contacto directo por la empresa, entre todas se genera las evidencias que son necesarias para hacerles llegar a la empresa y generar un cambio en la performance o en la estrategia de sostenibilidad y por tanto el coste, digamos que se redistribuye, ¿no? entre los distintos inversores de una misma empresa o de un mismo proyecto. De manera que, bueno, el engagement colaborativo, además como no tanto desde el punto de vista de la cantidad de recursos que le exige a los inversores, sino también desde el punto de vista de la fuerza que pueden tener los inversores unidos para generar cambios en las empresas, pues es muy potente y es una de las cuestiones que sin lugar a duda veremos crecer en los próximos años y ya lo estamos viendo, ¿no? Que no solamente va a clima, sino también va a biodiversidad o incluso a derechos humanos. En el caso del voto, ¿qué tipo de acción, qué iniciativa es más habitual? El uso de los proxy advisors, también en la línea de hacer un uso racional y eficiente de costes, se contrata un proveedor externo, un proxy advisor, que representa al inversor en las juntas a la hora de ejercer el derecho del voto y el proxy, por un lado, puede emitir informes o recomendaciones de voto en un sentido o en otro y por otro también pues, representa y puede ejercer el voto representando una cantidad de X de inversores frente a las juntas, ¿no? Y también, bueno, pues lo más habitual es votar en contra de las remuneraciones del Consejo, perdón. Entonces es algo habitual. La parte de remuneración, pues bueno, es la puerta de entrada de muchas temáticas de sostenibilidad en los consejos en las empresas y por lo tanto a través de las iniciativas de voto para influir. Bien, última estrategia que veremos de la metodología y esa estrategia, bueno, pues la inversión de impacto es la estrategia que más cercana o que tiene una traslación más automática a conseguir cambios sustanciales o contribuciones sustanciales en los objetivos de sostenibilidad desde el punto de vista del inversor. Recordemos que es una estrategia que aspira a generar un impacto ambiental y o social positivo con la intención previa a la inversión de generar ese impacto de manera cuantificable, medible, con un retorno económico. Recordemos que estamos hablando de inversión, no de filantropía ni de nada que se le acerque y también pues de una manera que vaya más allá, ¿no? de la inversión tradicional. Bien, la inversión de impacto, siendo la más ambiciosa en la categoría, en los datos de 2022 reduce su presencia entre los activos bajo gestión con algún criterio ESG en España en el ejercicio del 22. ¿A qué le podemos deber esto? Bueno, pues por un lado existe un mayor sentido de prudencia a la hora de hacer afirmaciones sobre las características de impacto de los productos de inversión. Todo esto acompañado pues por una mayor solidez y una mayor ambición también del marco regulatorio a qué se le puede denominar como inversión sostenible, etcétera, que ha generado un sentimiento de prudencia generalizado. También el tipo de vehículo en el que está presente de forma mayoritaria esta estrategia
le pertenece en mayor medida también por sus orígenes a los mercados privados, a Private Equity y Venture Capital. De hecho, se puede contemplar aquí en la gráfica, ¿no? La presencia. No confundamos el dato de mercados cotizados como una estrategia con presencia amplia en mercados cotizados, porque no lo es. Sí que es cierto que los volúmenes, a poca presencia que tenga en mercados cotizados, los volúmenes son muchísimo mayores por definición que en mercados privados, y entonces cuando lo vemos en este tipo de gráfico puede parecer bueno, que sea mainstream en mercados cotizados y algo más nicho en mercados privados y nada que ver, ¿no? De hecho, si mirásemos por número de fondos, la foto sería bien distinta. Y hemos preguntado también a las entidades que responden a la encuesta por cuáles son las barreras que identifican, las barreras principales que impiden que se estén involucrando de una forma más activa en la inversión de impacto, que desde las metodologías de los IF entendemos que es si no la más de las estrategias más ambiciosas y hacia las que deberíamos caminar con mayor velocidad. Y la primera barrera que identifican, sobre todo el caso de las entidades nacionales, como podéis observar, en estas barreras hay una mayor ratio de respuesta o una mayor incidencia de la respuesta de las entidades gestoras nacionales, es la escasez de productos u opciones viables. Por viables nos referimos no solamente a viables desde un punto de vista de retorno, sino también de coste de capital, de requerimientos de capital, de riesgo, de exposición, bueno, de todo tipo de cuestiones que puedan perjudicar la viabilidad. Ahora sí, en segundo lugar, la preocupación relativa a la liquidez o el horizonte temporal, una liquidez que, como decíamos, está muy vinculado a las dinámicas también de mercados privados y también a la naturaleza de algunas inversiones que tienen un horizonte de muy largo plazo. Preocupación por el riesgo. Falta de medición o divulgación sobre el impacto. Si bien existen muchísimos marcos ya para medir el impacto, pues la falta de divulgación o de contar con esos resultados de una manera rápida y ágil, pues es una de las barreras. Desconfianza o preocupación por el greenwashing o social washing, en este caso sería impact washing, el washing que queramos. Y volumen del producto. El tema del volumen del ticket mínimo es relevante porque las entidades, a la hora de invertir, han de hacer un proceso de debida diligencia de los fondos de las inversiones, y si el ticket es muy pequeño, pues eso dificulta hacer economías de escala para el gran inversor institucional o para que ese gran inversor se involucre en más inversiones de impacto, de manera que sobre estas barreras publicaremos próximamente algunas recomendaciones para sobrepasarlas, ¿no? Bien, como decíamos antes, ¿quién cuenta con una política formal? ¿Y para qué estrategias? ¿Y dónde hay más presencia de política formal? Bueno, pues en las políticas de engagement y voto, en el caso de las entidades internacionales, más del 90% cuenta con una política formal. Lo mismo sucede casi el 90% en el caso del screening negativo. El screening negativo, que recordemos que comprende el screening basado en normas y la exclusión simple, es la que de manera generalizada presenta más política formal, seguida de la integración y seguida de las políticas activas de engagement y de voto. Las que menos presentan son las de screening positivo, que tiene ahí dentro el best in class en la inversión temática y la inversión de impacto. Bien. Abrimos un capítulo de análisis ESG y ahora centrémonos en cuáles son las dificultades que encuentran las entidades a la hora de incorporar cuestiones ESG en el análisis de carteras. La principal dificultad que encuentran, prácticamente por igual, de aquí no hay grandes diferencias entre entidades nacionales e internacionales, es la falta de estandarización. Como decimos, hay muchos marcos, pero la interoperabilidad entre esos marcos o la estandarización es algo que todavía no está del todo funcionando, o la percepción de los que responden es que falta estandarización y comparabilidad, ¿no? También hay preocupación elevada sobre la falta de calidad y fiabilidad de los datos. Y aquí todos los nuevos desarrollos regulatorios que están en camino sobre verificación entendemos que ayudarán a sobreponer esta dificultad o estas dudas, ¿no?, sobre la calidad o la veracidad de la información de sostenibilidad. Vemos que en cuarto lugar, que podemos decir, bueno, no nos preocupa mucho esto. Bueno, sí, porque aparece, ¿no? Entre las más frecuentes está la falta de personal especializado, y aquí pues se abre todo un capítulo de posibilidades de generación de empleo vinculado a esta industria, que es muy interesante y que abordaremos en siguientes actividades de SpainSIF. Bien, ¿en qué niveles están integrando las entidades el área de sostenibilidad? Bueno, pues está hoy una integración tremenda a nivel de análisis de cartera,
Hay una integración también muy elevada a nivel de dirección general, consejo, área de comunicación, área de comercialización y área de recursos humanos. Hay algo un poco más de diferencia en la parte de recursos humanos entre entidades nacionales e internacionales, pero la verdad es que no hay grandísimas diferencias significativas entre dirección, consejo, comunicación. Es algo que está bastante transversalizado. Bien, ¿cuáles son las fuentes de información? Hablábamos de esas dudas sobre la veracidad y sí, la veracidad y la calidad de la información de sostenibilidad, pero ¿cuáles son las fuentes que se utilizan principalmente? Bueno, pues liderando los proveedores de datos ASG y las agencias de rating. En el caso de las entidades internacionales también toman información directamente de los informes divulgados por la empresa, los informes de sostenibilidad. Hay un uso amplio también de índices de sostenibilidad, de benchmarks. En el caso de las internacionales destaca el uso de proxy advisors como fuente de información de sostenibilidad y también aparece por primera vez en la lista, y esto no es un tema baladí, los procesos de debida diligencia. Y esto aparece en el año en el que se está negociando, en 2022, con bastante controversia, la Directiva de Debida Diligencia y Responsabilidad Social Corporativa. De manera que, bueno, como fuente de información, tal vez nosotros no lo habríamos puesto en el listado de forma inicial, pero sí que aparece ya entre las respuestas con pues, casi un 40% en el caso de las entidades nacionales y más de un 20% en el total, ¿no? Bien, ¿cuál es la percepción sobre qué piezas del puzzle regulatorio van a tener una mayor significatividad en los próximos 3 años? Bueno, pues SFDR va en cabeza. Durante algunos años tuvimos taxonomía en cabeza, pero SFDR ya va en cabeza porque tiene ramificaciones hacia todas partes, tiene ramificación hacia taxonomía, hacia MiFID, hacia supervisión, hacia uso de términos de sostenibilidad, de manera que SFDR va en cabeza, taxonomía en segundo lugar, la divulgación de información corporativa de sostenibilidad, la CSRD y sus estándares, los SRS van en tercer lugar, el reglamento MiFID con la pregunta sobre preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad va en cuarto lugar. Y luego tenemos bueno, pues una amalgama de distintas con no grandísimas diferencias, con etiquetas, normativa de greenwashing, taxonomía social, que como sabemos está congelada pendiente de la nueva administración de la Comisión Europea y ver hacia dónde se dirige, leyes nacionales de cambio climático, la normativa de rating ASG ya aprobada para generar un punto de registro con información sobre las ponderaciones de los criterios ASG en los ratings y también en las fuentes de información. Estándar de bono verde europeo, se cuela por primera vez la directiva de debida diligencia, como decimos, y también planes de acción nacionales de finanzas sostenibles, que sabemos que el español está en el horno, a punto de salir y bueno, que también se cuela, ¿no? Como normativa que pudiera tener un alto impacto en el entorno de las finanzas sostenibles. Sobre crecimiento, decrecimiento, aumento del peso relativo, etcétera, de los criterios ASG en la gestión de activos en España, la percepción es de los encuestados mejor a medio y largo plazo que a corto plazo. Hay previsiones pues bueno, más positivas en el medio que en el corto, que bueno, tenemos una volatilidad X y tenemos también una serie de eventos históricos que afectan y mucho al perfil de la inversión sostenible, teniendo en cuenta también pues, cuáles son sus principales exposiciones a sectores pues, intensos en carbono o a cuestiones relativas al armamento con la situación geopolítica en la que estamos actualmente, ¿no? Bien, como bonus track, un pequeño paréntesis en la taxonomía de taxonomías. Ahora mismo, pues más de 35 proyectos de taxonomía están en desarrollo en el mundo. La Unión Europea, por supuesto, ha liderado esta taxonomía, si bien no era la primera taxonomía con fines de finanzas sostenibles, porque existen dos previas. Existe la China para préstamos y bonos verdes y existía también la de un banco de desarrollo latinoamericano, si bien no se denominaban taxonomías como tal. Pero bueno, está basada en ciencia, ha liderado absolutamente el desarrollo de este tipo de herramienta, tiene una valoración muy positiva y de hecho el 80% de taxonomías en el mundo están diseñadas a imagen y semejanza y las que no toman la taxonomía europea como punto de partida muchas veces sobre la que construir más capas de complejidad hacia otras temáticas, a veces temáticas sociales, a veces cuestiones más de la transición o taxonomías más, digamos, marrones que verdes. Entonces, bueno, la taxonomía europea sigue con ese
ese liderazgo global indiscutible. Aquí destaca, y a mí me llama al menos la atención, que se estén desarrollando taxonomías e iniciativa del sector privado en algunas jurisdicciones en las cuales el regulador no está liderando, como pueden ser Nueva Zelanda o Brasil. Brasil es una economía con una relevancia tremenda y ahí la taxonomía se está desarrollando desde una fuente privada. Bien, también un pequeño snapshot del mercado de América Latina y Caribe sobre la deuda sostenible, porque la emisión de bonos sociales, bonos sostenibles, bonos verdes en la región de América Latina tiene una actividad tremenda últimamente, ¿no? Y entonces es muy positivo que tengamos en cuenta cuáles son los países que están generando dichas emisiones y bueno, que tengamos a LATAM como una región que está avanzando mucho y muy, muy rápido en la emisión de deuda verde, social y sostenible, ¿no? En conclusión, sobre los resultados del estudio per se, bueno, pues tenemos una disminución del 1% que podemos afirmar que resiste a la disminución del 9% del mercado general y además gana en cuota sobre el total. Las políticas de engagement y voto son la principal estrategia entre las más ambiciosas, con el sistema de conteo que comentábamos aplicada en 2022. Las diferencias de mayor o menor sofisticación entre entidades internacionales y nacionales continúan existiendo, pero el gap se está cerrando. Las entidades internacionales destacan en la inversión de impacto, sobre todo de dificultades que tienen que ver con la medición y las nacionales destacan más cuestiones que tienen que ver con la liquidez, el riesgo, la rentabilidad, el perfil más financiero de los productos. Continuamos en el estudio contando con la gráfica de qué ODS son los más relevantes en el proceso de selección de activos. No hay grandes novedades, nos mantenemos en el histórico de estudios anteriores, estamos en el 3, 5, 7, 8 y 13, que también continúa, son la terna habitual, ¿no? En los más relevantes o los más frecuentes en el proceso de selección de activos. También hemos preguntado por quién es el cliente de quién es el principal inversor institucional. Para las entidades nacionales son los fondos de pensiones de empleo y las organizaciones benéficas y religiosas, y para las entidades internacionales son las mutuas, las compañías de seguros y los fondos de pensiones de empleo, que repiten tanto para nacionales como internacionales. Luego, un tercio de los encuestados considera que el inversor retail, y esto es importante, todavía no comprende de manera suficiente las cuestiones de sostenibilidad como para responder a la expectativa que se tiene en torno al test Green MiFID en la pregunta de preferencias de sostenibilidad, para responder en clave a taxonomía, responder en clave a SFDR, responder en clave a principales incidencias adversas. Todavía la conversación no está ahí porque reconozcamos el grado de complejidad de este vocabulario para el cliente final, pues es muy elevado. Las metodologías de análisis y también la presencia de personal ASG es algo que está muy transversalizado en las entidades, más en las entidades internacionales que en las nacionales, pero en general va ganando en transversalidad. La regulación continúa teniendo un impacto muy relevante, pero si bien las piezas del puzzle van cambiando, ¿no? en orden de significatividad para el desarrollo del ecosistema, y las previsiones de crecimiento son mayores a largo que a corto. Y yo, antes de acabar, me voy a permitir el lujo de, en esta lluvia de terminología que tenemos y sin ánimo de querer contribuir a más palabras de sostenibilidad, destacar pues nuevas expresiones o nuevas denominaciones a las prácticas corporativas de sostenibilidad que surgen y que se van utilizando un poco en el entorno, ¿no? Todos ya tenemos en mente el greenwashing y lo que es el greenwashing, hacer afirmaciones engañosas o comercializar productos haciendo afirmaciones engañosas sobre las características de sostenibilidad de los mismos, entendiendo la sostenibilidad como un reclamo comercial. Pero hay otros que son originales. Uno de ellos, por ejemplo, voy a mencionar solo unos pocos, aquí en la diapositiva tenemos el resto. Uno de ellos es el green crowding. Tiene que ver con esconderse en un grupo para formar parte del grupo y anotarse el tanto de formar parte de ese grupo, pero siendo el menos ambicioso del grupo. Hacer el mínimo posible para seguir formando parte de ese grupo de, por ejemplo, proyectos o empresas sostenibles, pero haciendo lo mínimo posible para que se perciba como más sostenible de lo que realmente es. Green lighting es una maniobra de distracción, ¿no? Es hacer una comunicación o una publicidad agresiva sobre los puntos fuertes de sostenibilidad de la empresa, de manera que eclipsen o desvíen la atención de las actividades en las que no
se tenga tan buen perfil o no se tenga tan buena performance de sostenibilidad. Está el greenwashing o el green bleaching, que este es el que últimamente pues más se menciona, ¿no? Sobre todo en los eventos corporativos de sostenibilidad, y se refiere a aquellas empresas que, teniendo un perfil de sostenibilidad X, no lo comunican, tratando de evitar los requerimientos de divulgación regulatorios que acompañan el hacer la afirmación de que algo es sostenible o verde o etcétera, ¿no? Se trata de, oye, pues tratar de evitar la parte de cumplimiento normativo al máximo, e incluso escondiendo las características de sostenibilidad de los productos o de los servicios que se ofrecen, ¿no? Está el green shifting. Las compañías ahí lo que hacen es trasladar la responsabilidad al cliente, incluso culpándolo, ¿no? Yo como compañía hago esta performance de sostenibilidad porque el cliente lo consume así, por tanto es responsabilidad del cliente, o sea, trasladar al cliente la complejidad de la toma de decisiones sobre esto. Y destacaría también el green rinsing, porque bueno, pues tal vez con los compromisos de Net Zero sea el que más frecuentemente estemos viendo, y tiene que ver con cambiar los objetivos de sostenibilidad cada poco. Cuando una empresa cambia los objetivos de sostenibilidad, lo comunica enseguida: este es mi objetivo de sostenibilidad, y cuando nos acercamos a fases en las que hay que ir demostrando que ese objetivo de sostenibilidad está ahí, está cerca, y aportando evidencias sobre que realmente te estás acercando a ese objetivo de sostenibilidad, cambio el objetivo. Y es una cuestión que ha afectado mucho a los compromisos de Net Zero, tanto fuera como dentro del sector financiero, y que, bueno, pues es una expresión que es importante que tengamos en cartera, si de alguna manera nos ayuda a describir los fenómenos que vemos a nuestro alrededor. Aquí está disponible el estudio en la página web de SpaceIF, en el área de estudios, en el área de estudios de mercado. Hay otro área de estudios temáticos en la que también recomendamos encarecidamente que se eche un vistazo, porque la información que tenemos en los estudios de mercado a veces se amplía allí, porque las encuestas tienen más información para que las entidades nos respondan y poder generar más contenido y más investigación sobre el mercado de inversión sostenible en España. Y por último, sí mencionar que este es el último estudio de SpaceIF en el que se utiliza la metodología clásica de Eurosif. Y digo clásica porque hay una nueva metodología ya aprobada y que ya está en funcionamiento, ¿no? Esta metodología de estrategias de inversión sostenible ha cumplido una función muy importante a la hora de monitorizar las prácticas, pero las prácticas, digamos que la curva, si fuera una curva normal, se han desplazado hacia la derecha, en sofisticación, en ambición, en profundidad, y por tanto necesitamos una nueva metodología que sea capaz de reflejar esas prácticas de mercado. Y por lo tanto, aquí tenemos ya publicada también en la página, en la web de Eurosif, en este caso, hay un white paper en colaboración con investigadores de un grupo de la Universidad de Hamburgo, Advanced Impact Research. Se ha generado este nuevo marco para monitorizar los activos ASG desde los distintos IF nacionales. Y el marco es este, ¿no? De alguna manera trata de capturar el grado de ambición de la gestión de activos, y genera cuatro grandes líneas o cuatro grandes cajones. Uno es el ASG básico, otro es el ASG avanzado, otro es alineación con el impacto, y el último, generador de impacto. Como veis, digamos que la inversión de impacto clásica se desdobla en dos. Por un lado, quedarse alineado con impactos positivos que ya estén sucediendo o que hubieran sucedido de igual manera, de estar ahí o no el capital del inversor, o los generadores de impacto, que se pueden atribuir el impacto al inversor, que de no ser por el inversor, tal vez esos impactos no se habrían producido. Y para cada categoría de ambición se encuentra el objetivo de inversión, el proceso de inversión, la medición de performance, el nivel de ambición y el foco, que tiene que ver con el uso de materialidad financiera o doble materialidad. Para no extenderme en demasía, recomiendo la lectura de los documentos de Global Reporting Initiative sobre la diferencia entre materialidad financiera y doble materialidad. Bien, en el apartado de objetivo de inversión se describe la meta explícita de las inversiones. Los objetivos se refieren a cómo se va a hacer uso de esa inversión para utilizar la información de sostenibilidad disponible divulgada por los proyectos o por las empresas, ¿no? Es la operacionalización de la intención de la inversión, el objetivo de inversión. Entonces, utilizamos objetivo porque tenemos en mente metas concretas, cuestiones medibles que reflejen la intención del gestor, la intención.
En el proceso, pues en la parte de enfoque nos referimos a las categorías de la metodología anterior. Sí, seguimos con las definiciones y con las estrategias ISR y ahí es donde entra el enfoque de inversión. Se ha publicado también una convergencia de PRI y la Global Sustainable Investment Alliance, que es como la ONU de los SIF. Tenemos EuroSIF, que es el paneuropeo de SIFs, y el GSIA, que es el mundial de SIFs. Y luego en la parte de medición, bueno, pues hay una cuestión relevante que es en la medición del impacto, que se refiere a la medición de cambios en el mundo real, porque de alguna manera esta metodología aspira a capturar el potencial de la inversión sostenible sobre cambios en la economía real. No tanto la protección de riesgos de sostenibilidad en los activos, que también, y eso se ve reflejado en las dos primeras columnas o en los dos primeros grandes cajones de categorías, pero sí aspira a generar ese marco para medir en qué medida se está contribuyendo a cambios en la economía real. Entonces, bueno, esto es especialmente relevante en el desdoble de alineación con el impacto o generación del impacto. Esta tabla es la traducción de esa convergencia de definiciones que se ha generado desde las dos principales entidades que operan en el ámbito de las finanzas sostenibles y que hacen estudios y recaban datos, que son PRI y los SIFs a través de la GSIA. De hecho, para cada estrategia incluso hay rúbricas de evaluación, como puede ser esta, para el caso del screening negativo. Y en la próxima edición del estudio ya presentaremos resultados con esta narrativa, con esta metodología, con estos niveles de ambición, haciendo siempre referencia al marco original en los enfoques de inversión, pero con más información sobre el grado de contribución del inversor sostenible a cambios en la economía real. Y con esto cerramos la presentación del estudio a nivel de la masterclass de este año y os deseamos una feliz lectura del documento porque tiene mucha más información que esta que he podido trasladar yo en estos 45 minutos y es muy recomendable. Gracias a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias, Joaquín, por la introducción. Gracias, Andrea, por tus comentarios, ese keynote interesante sobre el estudio. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí en esta mesa para comentar las principales conclusiones del estudio del mercado de la ISR en España 2023 de Spainsiff. Tenemos a Susana Peñarrubia, Head of ESG Integration Active en DWS, y a Rubén Carricondo, coordinador Agenda 2030 y de formación del Pacto Mundial de la ONU en España. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por vuestra disponibilidad y por comentar las principales conclusiones del estudio. Para empezar un poco abriendo fuego, como que dice con estas preguntas, Susana, respecto un poco al desarrollo de estrategias de ISR, a esas estrategias un poco más avanzadas, ¿no? En el estudio se refleja que hay un crecimiento de algunas de las estrategias de la ISR hacia estrategias un poco más avanzadas, como por ejemplo la estrategia de engagement y voto, que aparece por primera vez como esa estrategia principal que tienen en cuenta las gestoras en los fondos ISR, ¿no? Es una estrategia que figura como la estrategia que más ha crecido y realmente ha pasado a estar en un primer plano, ¿no? Se está dando mucha importancia, por lo tanto, al engagement y al voto, ¿no? Desde vuestro punto de vista, por qué este cambio, ¿no? ¿Cuáles crees que son ahora esas estrategias que se están utilizando y cuáles serían, en tu opinión, las estrategias con mayor potencial para crecer en el futuro? Pues muchas gracias, Pablo, por tu pregunta y muchas gracias por darme la posibilidad de estar aquí con vosotros hoy. Yo creo que el tema que estás tocando es bastante interesante y demuestra también cuál es esa evolución, o como dicen los ingleses, ese journey, ese viaje, esa transición que necesitamos en mercado para ir integrando cada vez más todos los temas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y si nos centramos especialmente en lo que estabas comentando con la estrategia del engagement, que como sabes siempre va muy paralela a la integración de ESG, se ve realmente un poco también esas intenciones que venían con el Plan de Acción de la Unión Europea, en la que se quiere que los inversores tomen una responsabilidad, tanto como propietarios en la parte de la renta variable, como inversores de renta variable, como también financiadores
cuando invierten dentro de la parte de la renta fija, en los bonos y obligaciones. Entonces, esa evolución que un poco también se quería ver es lo que estamos viendo en el estudio de la ISR, centrado en el año 2022, y se ve también la importancia que tiene dentro de dentro de la gestión activa y pasiva, esa responsabilidad adicional, cómo la utilizamos para establecer un diálogo con las empresas y tratar de influir en ellas, de tal manera que cada vez se vayan comportando de una manera más responsable y que, como todos sabemos y se han visto en diferentes estudios académicos, también por la parte de integración, que esta manera de comportarse de las empresas al final pues tiene ese impacto inicial medioambiental y social y luego un impacto en un segundo plano financiero, puesto que son riesgos que se podían evitar o oportunidades que se podían tomar más en cuenta. Quizás si entramos un poco en detalle, yo lo que veo es que dentro de Europa quizás todo el mercado y también España se centró inicialmente más en la parte de integración y en un segundo momento de evolución tenía que pasar efectivamente porque el engagement y el voto tomaran un papel más preponderante. Y si además nos centramos en la nueva regulación que hemos tenido en Europa durante los últimos años, pues también se ve que una de las maneras que tenemos aquellas gestoras que nos hemos comprometido a mejorar nuestras incidencias adversas para nuestros fondos, que efectivamente una de las mejores herramientas que tenemos a nivel gestora, tanto para nuestras inversiones activas como pasivas, es llevar a cabo una estrategia de engagement que nos ayude, ¿no?, a mejorar esas incidencias adversas. Entonces, bueno, yo creo que los dos movimientos, tanto aquellas casas que comenzaron solo por la parte activa o pasiva y esa extensión al otro negocio y también la regulación europea, pues es exactamente lo que estamos viendo reflejado aquí en los resultados del estudio que estamos comentando hoy. Sí, efectivamente, como dices, ¿no? Esa estrategia de engagement se ve clarísimamente en el estudio que se está dando muchísima importancia, ese diálogo activo con las participadas y efectivamente pues ha crecido muchísimo, ¿no?, la importancia que se le da a esta estrategia. Es una estrategia clara de futuro, de presente también. Y sí, es cierto que quizás un poco pues, la estrategia más ligada al impacto es la que menos todavía está desarrollada, ligada a esa medición del impacto concreta, específica, etcétera, y que bueno, que quizás un poco se vaya a desarrollar en el futuro a medida que vaya habiendo más acceso a información de las empresas en cuestiones de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Con lo cual también será importante seguir un poco la evolución de esta estrategia de cara al futuro, más luego todas las estrategias un poco de inversión temática que puedan surgir en todas esas verticales de inversión, ¿no? Pero Totalmente. efectivamente la estrategia de engagement y voto, como bien dice Susana, está clarísimo, ¿no? El estudio refleja un incremento muy importante respecto al foco principal que las gestoras están haciendo y los esfuerzos que están haciendo las gestoras en establecer todas esas estrategias de diálogo activo con las participadas a través de los fondos y todo también el ejercicio de los derechos de voto también, ¿no? Rubén, ¿cómo ves que están evolucionando en líneas generales los criterios, la consideración de los criterios medioambientales, sociales, de gobernanza en España, desde la perspectiva vuestra, ¿no?, que está pivotando mucho en la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo veis que están evolucionando en España? ¿Qué os cuentan las empresas? ¿Cómo lo veis en el mercado real, ¿no? Un poco por parte de las empresas. Genial. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias a Pablo y al equipo de SpainShift por invitarnos a Pacto Mundial a esta sesión. Y nada, quería comenzar explicando que efectivamente desde Pacto Mundial no nos centramos tanto de forma específica en la ISR y en los activos con criterios ASG, sino sobre todo en el sector empresarial a nivel general y cómo las empresas integran internamente a la sostenibilidad. Aún así, lo cierto es que efectivamente hay bastante paralelismo
entre la evolución de la ISR y los activos con criterios ASG y el desempeño de las empresas en sostenibilidad empresarial, como no podía ser de otra manera. Viendo un poco, bichando vuestro informe, el informe de Spensive, se aprecia, y lo habéis comentado, esta evolución positiva de activos del 37% en 2018 al 55% en 2022, activos gestionados con criterios ASG en España, y de hecho también desde Pacto Mundial estamos viendo este crecimiento por parte de las empresas españolas. Simplemente por daros algunos datos de nuestros estudios, y hablando también un poco de Agenda 2030, en 2018 un 59% de las empresas españolas afirmaba conocer la Agenda 2030. 6 años después, en 2024, ya son el 89%, según el último estudio que hemos publicado. En 2018, un 13% de empresas españolas establecían compromisos cuantificables en áreas de la sostenibilidad empresarial. En 2024 ya son un 19%. Y simplemente por centrarnos en una medida específica, bastante básica, en 2020 un 28% de las empresas españolas medía su huella de CO2. En 2024, 4 años más tarde, ya estamos en un 48% de las empresas españolas que llevan a cabo esa medición. Así que sin duda estamos en un momento de crecimiento, como digo, tanto de la ISR como de la sostenibilidad empresarial en nuestro país. Y aparte de comentar este paralelismo que me ha llamado la atención dentro del informe, me gustaría efectivamente centrarme dentro de los criterios ASG, especialmente en una de estas siglas que quizás es la que más pasa desapercibida, que es la G de gobernanza. Porque creo que aunque los criterios ambientales y sociales están ya en un punto de madurez bastante importante, son quizás los de gobernanza los que más están evolucionando y presuponemos que van a evolucionar en los últimos años. Pensando en la A de ambiental, hace muchos años que tanto las empresas en su día a día como los gestores de activos trabajan en aspectos medioambientales. Por parte de las empresas, por ejemplo, reduciendo sus emisiones de CO2, llevando a cabo medidas de economía circular, etcétera. Y por parte de las gestoras de activo, eligiendo aquellos activos que contribuyen de forma positiva al respeto del planeta. También desde hace años se está trabajando en la S, en la parte social de los criterios ASG. Las empresas, a través del impulso de la igualdad de género, del bienestar de la plantilla, diversidad, etcétera, y por parte de las gestoras aplicando estrategias en sus inversiones para priorizar o evitar proyectos que no respeten los derechos humanos o los derechos laborales, pero hasta hace poco no se ha tenido tan en cuenta esta G de los criterios ASG, la parte de gobernanza. Es decir, los principios, políticas y especialmente la estructura de la empresa en materia de sostenibilidad, que les va a ayudar a las empresas a relacionarse con otros grupos de interés, entre ellos, por supuesto, los inversores, y fundamentalmente para la toma de decisiones. Y esto sin duda está evolucionando enormemente en los próximos años. Y por supuesto, todo esto también va a impulsar no solo el desempeño de las empresas en sostenibilidad, sino también el crecimiento de la ISR. Rubén, pues clarísimo, ¿no? Me parece muy importante. Yo cada vez que sigo de cerca vuestros estudios, muy pegados a lo que es la realidad empresarial en España, efectivamente yo veo que se está avanzando, que todavía hay cuestiones pendientes, pero que desde luego se ha avanzado en el tema de la gobernanza, ¿no? Porque las empresas cuando incorporan todas estas cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, lo tienen que hacer no solamente desde el punto de vista del cumplimiento normativo, que les obliga a una divulgación, a un reporting, etcétera, sino también desde el punto de vista de la integración. La integración no solamente de riesgos, de los riesgos medioambientales, sociales y de falta de gobierno corporativo en torno a la sostenibilidad, sino también de las oportunidades, ¿no? Y yo en los últimos informes que leo vuestros, también hacéis mención al tema de las oportunidades, cómo las empresas están integrando estas cuestiones en los modelos de negocio, en la estrategia, y que realmente ahí es donde se ve, y tiene mucho que ver con la gobernanza que comentas, ¿no? Los avances que se están haciendo, ¿no? Desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, de las cuestiones de la sostenibilidad, ¿no? Por el tema de la gobernanza, la G, hay muchas cuestiones desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, pero el gobierno corporativo también de la sostenibilidad, de cómo se integra, de que no solamente esto hay que integrarlo porque tenemos que hacer un reporting, sino que hay que integrarlo en clave de alguna forma de oportunidades, de leer muy bien cuáles son las tendencias y qué oportunidades, y por supuesto entender los riesgos de no hacerlo, ¿no? Y esto
Yo lo veo también en los informes que estáis incorporando, no solamente relativos a la gran empresa, sino también a las pymes, que he visto unos informes últimos que habéis tocado también este tema, ¿no? Muy interesante. Susana, oye, volviendo un poco a ese concepto un poco más micro, ¿no? El inversor individual, ¿no? Ese inversor quizás menos cualificado, menos profesional, ¿no? ¿Qué nivel de comprensión tienen los inversores minoristas, ¿no? De esto de la ISR, de la inversión sostenible, cuando acuden a su entidad financiera, a su asesor financiero, etcétera, para preguntar sobre estas cuestiones, ¿no? ¿En qué grado entienden esa oferta de productos, esas oportunidades de inversión? ¿En qué grado pueden realmente explicar cuáles son sus preferencias de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es la situación que captáis en este momento? Uy, Pablo, gracias por hacerme esta pregunta. Yo creo que este es uno de los temas más discutidos en todas las reuniones que tenemos en mercado sobre la evolución futura de la ISR, tanto en España como en otros países europeos. Y creo que es un tema muy importante cuando, si queremos discutir dónde vemos la evolución y dónde estamos en este momento. Como tú bien sabes, en España se ha hecho un estudio, la CNMV estuvo mirando cuántos de los inversores minoritarios efectivamente estaban entendiendo las preferencias de sostenibilidad y estaban mostrando interés, y creo que estaba alrededor de un 23%, que, bueno, dependiendo cómo lo miremos, se puede ver bajo y se puede ver alto. Yo personalmente, si tenemos en cuenta que en este momento en España las preferencias de sostenibilidad están un poco centradas en ese mínimo de inversiones que tiene que tener el fondo con exposición a las PIAs o con exposición a la taxonomía, pues ya solo hablando de ello ya vemos que son términos muy técnicos, ¿no? Que para un inversor institucional no supone ningún problema, pero para un inversor minorista podría ser más complicado dependiendo de cuál es ese nivel de conversación que se tiene hasta ese momento de, bueno, pues, de cubrir ese test de unidad y ver esas preferencias de sostenibilidad. Entonces, bueno, yo creo que el nivel de comprensión, teniendo en cuenta la evolución que hemos tenido hasta ahora, probablemente no está mal, pero sí definitivamente creo que para futuro de la ISR en España en general y para entender bien lo que el inversor está realmente apoyando con esa decisión de inversión, yo creo que nos queda un poco un camino que recorrer, y ese camino lo veo centrado también en la necesidad de que, bueno, pues todos los asesores financieros, al igual que lo han hecho los gestores, al igual que lo han hecho los analistas en mercado, pues tiene que haber una evolución de conocimientos y también en la manera de explicarlo a ese inversor minorista para realmente conseguir ese apoyo, no que no haya ningún apoyo en este momento, pero para conseguir un crecimiento de apoyo en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que será un esfuerzo común que tengamos que hacer, tanto desde el punto de vista de las entidades financieras como también las posibilidades que nos den para hacer esas preguntas de las preferencias de sostenibilidad y ese test de unidad un poco quizás más cercano al vocabulario que se suele estar utilizando en esos asesoramientos que se hacen al inversor minorista. Sin duda, la verdad que explicarnos con claridad algunos conceptos que desde el punto de vista más de compliance regulatorio resultan un poco más técnicos, como bien dices, ¿no? Hacer ese esfuerzo para preguntar de una forma más sencilla, más clara. Bueno, realmente ese tipo de cuestiones está sobre el tapete, ¿no? Y de hecho hay una revisión de la SFCR que va de alguna forma encaminada a aportar mayor claridad, criterios más claros, conceptos más claros, para que ayuden a una correcta comercialización, a una comercialización mucho más llana, más simple, que pueda de alguna forma, sobre todo, identificar y canalizar, porque a veces la importancia es identificar las preferencias de sostenibilidad y canalizarlas adecuadamente, porque a veces ese mismatch que existe entre la oferta y la demanda
existe no porque no haya posibilidad de hacer un match, sino porque realmente no se comprende muy bien o no se canaliza o ni siquiera se identifica muy bien las preferencias de sostenibilidad del inversor minorista. Porque cuando se le pregunta de forma llana, de otra forma, estos porcentajes de ese 23% suben significativamente a porcentajes mucho mayores, ¿no? Lo importante es hacernos entender esa oferta de productos, canalizar, identificar esas preferencias de sostenibilidad. Muchas De hecho, gracias. Sí, dime. Pablo, creo que la estructura que tiene el estudio de SpainShift, cuando vemos esa estructuración con un screening positivo, con un screening negativo, que está dentro del screening positivo y negativo, todos los detalles que vosotros dais de las temáticas que hay por detrás, yo creo que es una manera bastante granular y clara también de explicar todos estos conceptos al inversor minoritario, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno, hay un poco también el papel que vosotros estáis jugando, me parece muy, muy importante, esclareciendo también y dando más transparencia en todos estos temas. Nosotros lo tenemos claro así, trabajamos no solamente en la vertical de educación desde el punto de vista más financiero de estas cuestiones, incluso tenemos un microsite web específico para este tipo de inversor, mucho más llano, mucho más claro, ¿no? Estamos actualizando también un manual de la ISR, de la inversión sostenible, también de la financiación sostenible, para explicar los conceptos de una forma mucho más clara. Yo creo que se pueden explicar de forma más clara y creo que se pueden identificar y que hay un hueco muy importante para hacer de alguna forma ese match entre oferta y demanda, ¿no? Y que de alguna forma habrá que cambiar la forma de preguntar a medida que el mercado esté más maduro, que exista una mayor claridad de conceptos y que se pueda transmitir con mayor claridad a todo lo que es la demanda, independientemente de que sea un inversor cualificado o un inversor minorista, pero existe esa posibilidad. Gracias, Susana. Rubén, desde el punto de vista de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que últimamente también están en plenos titulares de los periódicos, etcétera, sobre todo el otro lado del charco, ¿no? ¿Qué ODS resaltáis vosotros o veis que de alguna forma se tienen más presentes en este momento en estos objetivos de sostenibilidad por parte de las empresas? ¿Qué objetivos veis que se están haciendo realmente hincapié, ¿no? Y si se empieza a dar, has comentado antes, ¿no? Que primero fue los temas medioambientales, pero también hay temas sociales, el tema de buen gobierno corporativo. ¿Cómo veis este enlace entre el enfoque ISR, los ODS? ¿Cuáles son los temas prioritarios? Genial, gracias. Bueno, antes de comentar esto, deciros que me siento identificado también el tema de inversores minoristas. Creo que tenemos el mismo problema nosotros con las pymes, que también por ahí va por el estilo y estamos haciendo también lo posible. Así que yo creo que por ahí podemos juntar lazos porque es verdad que al final es una masa bastante amplia que habría que reconocer y que habría que trabajar con ella de una forma quizá más eficaz. Pero bueno, eso lo dejamos para otra conversación. Y nada, pensando específicamente en los ODS, es cierto que mirando los ODS más prioritarios que habéis puesto en el estudio de ISR, que son los ODS priorizados por las gestoras de activos, lo cierto es que nosotros a nivel sobre todo de gran empresa tenemos una clasificación bastante similar. En vuestro estudio poníais el ODS 13 como quizá el más reportado, el más priorizado, y más o menos estamos nosotros también a la par. Por debajo algunos sociales como el ODS 3, salud y bienestar, y el ODS 8, trabajo decente, pero por centrarme en primer lugar en el primero, en el top, en el ODS 13, entendemos que siempre suele ser el más priorizado, tanto teniendo en cuenta empresas como teniendo en cuenta también, por supuesto, actores que trabajan en la ISR. Yo diría sobre todo por dos motivos. El primero porque sin duda el área medioambiental y de forma específica el área de la lucha contra el cambio climático es un ámbito esencial dentro de la sostenibilidad empresarial. Es algo que están cada vez pidiendo más los diferentes grupos de interés, sean consumidores, clientes, inversores, etcétera, y también algo que piden los reguladores, tanto a nivel europeo como a nivel nacional.
Pues, por ejemplo, 2 de los 6 objetivos de la taxonomía europea tienen que ver con el clima, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Y a nivel español, por ejemplo, tenemos desde hace años también la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que si bien todavía tiene que extenderse a través de una serie de reglamentos, ya obliga a las grandes empresas a tener un plan de reducción de emisiones de CO2. Además, en temas de regulación tenemos también, que también inciden en el clima, pues lo habéis comentado, la CSRD, la SFDR, habéis hablado de Green MiFID, etcétera, etcétera. Y todo esto está impulsando sin duda la importancia cada vez mayor del clima dentro del sector financiero y entre estas entidades. Y en segundo lugar, creo que el ámbito de clima es un ámbito más fácilmente medible que otros, especialmente que otros sociales. Hablando, como estamos hablando, de que efectivamente ahora el reto mayor es buscar el impacto, medir el impacto, esto en clima quizás es más sencillo. Y aquí ha ayudado mucho, por ejemplo, iniciativas como Science Based Target, que busca que las entidades establezcan objetivos científicos de reducción de emisiones de CO2 en base al Acuerdo de París. De hecho, es complejo encontrar este tipo de indicadores científicos en otras áreas de la sostenibilidad, pero bueno, es algo que poco a poco se está trabajando. Y mirando a los otros objetivos, que son al segundo al tercero más reportados, según el informe, son objetivos sociales, son el ODS 3, salud y bienestar, y el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y efectivamente parece que se le está dando cada vez más importancia a esta parte social y a esta parte de la sostenibilidad que se refiere a lo social. Y especialmente pensando en estos dos ODS, ODS 3, ODS 8, a mí se me vino a la mente sobre todo el trabajo con la plantilla, con los empleados y empleadas. El ODS 3 está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el bienestar de los empleados, con temáticas cada vez más relevantes como la salud mental, por ejemplo, y el ODS 8 siempre ha sido transversal al mundo financiero y económico, con aspectos relativos a conciliación laboral, trabajo decente, teletrabajo, tanto para plantilla de nuestras empresas como de plantilla para la cadena de valor, la cadena de suministro. Esto, como comentamos, es más complejo de medir, pero sin duda tiene un valor incalculable y un retorno para las entidades en términos económicos a nivel de productividad, de reducción de rotación de plantilla, reducción de bajas de enfermedad e incluso motivación de la propia plantilla. Así que muy interesante estos objetivos priorizados por las entidades dentro del estudio. Pues muchas gracias, Rubén, porque me parece muy interesante, ¿no? Porque de hecho la ONU está trabajando también en marcos de alguna forma de verificación o de alineamiento con los ODS para que haya de alguna forma pues un mayor seguimiento de, como tú dices, esa medición. Los aspectos sociales son complicados y efectivamente la carga numérica en los estándares europeos de, por ejemplo, de sostenibilidad, de reporting de sostenibilidad corporativa, uno se fija que el aspecto clima, el E1, ¿vale? Es el que de alguna forma tiene una mayor carga numérica, ¿no? Porque se puede medir, ¿no? Pero te vas a los sociales y son mediciones un poco más de tipo cualitativo en su mayor porcentaje, excepto en algunos indicadores que tienen que ver, como bien dices, con el tema del personal propio, etcétera, además, ¿no? Que hay indicadores también numéricos, etcétera. Con lo cual es importante esa medición y ese marco de alineación. Y por supuesto lo que comentas de las pymes, sin duda, ¿no? Estamos viendo de alguna forma también fondos de private equity que están capturando valor e invirtiendo en pymes que han sabido integrar estas cuestiones en su estrategia, en su modelo de negocio, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y las pymes también tienen en cuenta estos ODS a la hora de pensar un poco y hacer esa reflexión estratégica en su modelo de negocio, hacia dónde tienen que ir de cara a ese futuro de crecimiento, ¿no? También para ellas, ¿no? Con lo cual, fantástico. Esto, Susana, vosotros, desde vuestra gestora, ¿podéis destacar algunas temáticas que podéis llegar a tener más desarrolladas en vuestros productos? Quizás como que los inversores de alguna forma os piden o tienen más interés. ¿Habéis captado quizás un interés más en algunas temáticas en concreto dentro de lo que es la ISR? Pues bueno, yo creo que si lo miramos ya a nivel de WS como gestora, yo creo que el tema más importante para nosotros, que totalmente es coherente también con nuestra estrategia y también con nuestras
commitments que hemos dado, como por ejemplo a la iniciativa de Net Zero, pues se ve claramente que todo el tema de emisiones, el poder tener esas emisiones absolutas netas a cero en el año 2050, es uno de los puntos más importantes que tenemos, y yo creo que se ve bastante bien reflejado tanto en la manera que tenemos de integrarlo en nuestro análisis, sino también en todo el tema del engagement, en el que damos bastante transparencia también a todos nuestros stakeholders, y que también se ve, por supuesto, dentro de la estrategia de la gestora como tal. Yo creo que va a haber una evolución futura, incluso dentro de Net Zero, pues se tocan muchos temas relacionados con el cambio climático. Bueno, pues ahí también esperamos una evolución futura. Y luego, pues todos los temas de violaciones de derechos humanos también han jugado para nosotros siempre como casa, también siendo parte del Deutsche Bank, un papel importante. A futuro, bueno, pues yo creo que se están discutiendo muchos temas diferentes. Veo que el tema de biodiversidad es uno de ellos, en lo que estamos esperando que haya bastante más desarrollo, y bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque es uno de los temas que se han también resaltado en el estudio de SpainSIF, en el que se nombra que las casas internacionales, uno de los temas que están tocando más y pueden tocar más a futuro es justo ese también de la biodiversidad. Entonces yo creo que por ahí van un poquito los tiros, pero entiendo que dentro de la parte medioambiental el tema de cambio climático y net zero va a seguir teniendo un papel muy preponderante. Sí, y bueno, no olvidar también que evidentemente el clima y la biodiversidad está íntimamente Totalmente unidos. relacionado. Entonces los efectos, los riesgos se entremezclan y por supuesto tiene consecuencias sociales, etcétera, además, ¿no? Pero sí que existe clarísimamente, en el estudio lo refleja, una mayor preocupación creciente, una creciente preocupación por los temas de la biodiversidad, que también están acompañados también con el desarrollo de ciertos estándares de divulgación, TNFD, y también algún marco regulatorio más beligerante en estas cuestiones también en el seno de la Unión Europea, ¿no? Rubén, de cara un poco a esos retos, ¿no? Que se señalan en el estudio como relevantes, como todavía presentes en las entidades de cara a incorporar estos criterios medioambientales, sociales de gobierno corporativo, de la sostenibilidad. ¿Qué retos consideráis que son más relevantes por parte del estudio, que ponen un poco en relieve el estudio? Pues ahí, bueno, el reto que señala el estudio como más relevante es la falta de estandarización de indicadores y métricas, y lo cierto es que puedo coincidir totalmente con que ese efectivamente puede ser uno de los retos, no solo a nivel de ISR, sino a nivel de también de nuestras empresas, de las empresas participantes de Pacto Mundial. Esto quizás es una opinión un poco más personal, pero creo que ha crecido tan rápidamente todo el ámbito de la sostenibilidad en general, en todos los ámbitos, que aún no ha dado tiempo a poner en común los diferentes estándares, iniciativas voluntarias e incluso propiamente los indicadores específicos de Pacto Mundial. La medicina para esto, pues yo creo que quizá, aunque un poco polémico, quizá la medicina más efectiva es la regulación. Al final, a través de la regulación, lo que se crea es un procedimiento estándar para llevar a cabo un cierto proceso. Lo estamos viendo, pues por poner algunos ejemplos, con los planes de igualdad. Tenemos un Real Decreto en el que se especifica cómo las empresas deben llevar a cabo un plan de igualdad a todo detalle. Lo estamos viendo también con la taxonomía, un procedimiento que, aunque es bastante complejo, ayuda a las entidades a identificar cuáles son sus actividades, cuáles de sus actividades, perdón, son sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y lo vemos sobre todo en el área de reporting, en el que hasta hace pocos años cada empresa llevaba a cabo y desarrollaba su memoria de sostenibilidad como buenamente quería o podía, y ahora con la CSRD y con la Directiva de Informes de Sostenibilidad va a estar mucho más estandarizado. Gracias a todas estas normativas tenemos ya ciertos procedimientos estandarizados para reportar, para desarrollar políticas y, en definitiva, para trabajar en sostenibilidad. Y ahora también tendremos la Directiva de Diligencia de Vida recién aprobada, que también va a estandarizar este procedimiento de diligencia de vida, pues que hasta ahora cada empresa lo ha hecho pues más o menos como ha entendido.
Así que muy importante este reto y esperemos que este porcentaje vaya reduciéndose en la medida que se vayan estandarizando estos procesos. Y me gustaría centrarme en otro reto que es poco reportado por las entidades, pero precisamente por eso me resulta relevante, y es la falta de personal interno especializado en criterios ASG. Como digo, según he visto en el informe, es reportado por menos del 10%. Y creo que esto quizás sí fue un reto muy relevante hace años, el hecho de que no había trabajadores especializados en sostenibilidad empresarial y criterios ASG dentro de las entidades financieras, dentro de las gestoras de activo, pero esto está cambiando muchísimo en los últimos años, especialmente porque se está empezando a dar importancia no solo a nivel de departamento, sino a nivel de estrategia empresarial, y aquí volvemos un poco a todo el tema de gobernanza, a todas estas cuestiones ASG y a la incorporación de criterios sociales, ambientales y de gobernanza en prácticamente todas las decisiones de la empresa. Así que una buena noticia que la falta de personal especializado en sostenibilidad ya no sea un reto tan relevante para las entidades. Cierto, Rubén, gracias. Y Susana, vosotros también un poco en esta línea, bueno, ¿qué retos observáis vosotros desde la gestora como los más importantes para un crecimiento de la ISR, del mercado de la ISR? Bueno, yo creo que tenemos varios retos frente a nosotros. El primero, lo hemos tocado ya, es todo el tema del inversor minorista, la necesidad de incrementar la claridad de conceptos a la hora de hacer ese test de idoneidad. Y bueno, yo creo que ahí la revisión de la SFDR nos debería ayudar a futuro en este tema. Hablábamos también del tema indirectamente de la capacitación. Yo creo que sí que es verdad, como dice Rubén, que ha habido una buena evolución durante los últimos años con especialistas de todo el tema de ESG, creo, pero todavía no estamos como donde deberíamos de estar, y creo que el tema de capacitación a nivel de asesores financieros también debería de mejorar a futuro, y sobre todo el dar ese discurso, intentar explicar bien la diferencia entre las diferentes estrategias y que no se mezcle tanto todo el tema de la integración y el engagement con lo que es el tema de esos screening o filtrados positivos y filtrados negativos. Yo creo que el clarificar eso mucho más a futuro disminuirá mucho este reto. Y por otro lado, a nivel de gestora, tenemos también varios retos. El primero es que el poder llevar a cabo todo lo que tenemos y recibimos por la parte de la regulación muestra la necesidad de más recursos, con lo cual las gestoras tienen que invertir más recursos a futuro en todos estos temas. Y por otro lado, la información. No nos debemos de olvidar que hablamos en general de estrategias, pero esas estrategias no se pueden llevar a cabo bien si no tenemos la información adecuada que necesitamos los inversores para integrarlo dentro del proceso de inversión. Y aquí me refiero pues muy específicamente a todos los nuevos requerimientos que estamos viendo con las nuevas normativas, como es la CSRD y todos los nuevos módulos que tenemos de la ESRS, donde bueno, los inversores tenemos realmente esperanza por dos razones. La primera, porque las empresas van a estar más obligadas a dar un mayor grado de información, que en este momento muchas veces no tenemos y que no podemos integrar en la preparación de los engagement ni tampoco en el análisis fundamental. Y por otro lado, que esa información, aparte de ser más detallada, la exigencia de que la credibilidad de esa información vaya a ser también mayor a futuro. Entonces, yo creo que la regulación en general, pues en algunos lados hasta ahora necesita todavía evolucionar, y por otros lados, pues como en este caso concreto de la CSRD, nos puede ayudar dentro del sector también a mejorar esa integración. No nos debemos olvidar que todos los estudios académicos que hemos visto durante los últimos años llegaban a la conclusión en un alto porcentaje que la integración de la información medioambiental, social y de gobierno corporativa tiene un impacto neutro o positivo en ese performance que podemos alcanzar dentro de los fondos. Y bueno, pues todos estos factores están ayudando también a que esa integración se produzca de una manera adecuada.
Bueno, pues coincidís bastante, ¿no? En los retos, como no podía ser de otra forma, ¿no? Resumiendo, habéis hablado de accesibilidad de data, una data más creíble, por lo tanto, todos los procesos de verificación, todos los procesos que va a incrementar la información, la accesibilidad de la información a través de lo que es la implementación de la CSRD, de los nuevos estándares de sostenibilidad de reporting, de sostenibilidad corporativa, los SRS. Y también habéis hablado de la necesidad de claridad de conceptos, ¿vale? Hay una revisión de la SFCR que está y que está llamada a aportar mayor claridad de conceptos. Y también habéis estado hablando de seguir trabajando en vías de esa capacitación, de la generación de conocimiento, un conocimiento mucho más llano, más asequible, más accesible en el sentido de la terminología, de alguna forma. Y desde luego has comentado también, Rubén, el tema de la debida diligencia. Yo pienso que los procesos de la incorporación dentro del seno de las auditorías internas en las empresas de estas cuestiones va a ser clave en el futuro. Todos los códigos dentro de lo que es la aplicación de esas auditorías internas que van a estar muy ligadas a lo que es el proceso de la debida diligencia, más allá incluso del compliance, etcétera, además, pues van a ser factores clave para el futuro desarrollo. En definitiva, al final todo esto pues va a llevar a un mejor match de oferta y demanda y en definitiva a un mercado mucho más eficiente, ¿no? En ese sentido, y cuando el mercado es eficiente, siempre se buscan recursos de donde hay porque efectivamente es lo que se necesita, ¿no? Identificar bien esas preferencias de sostenibilidad, generar unos productos adecuados y un match adecuado de oferta y demanda, con lo cual esos retos, esos futuros desarrollos a futuro, pues yo creo que van a permitir esta mejor situación de mercado, ¿no? Un mayor match entre oferta y demanda. Bien, ya para cerrar, porque nos queda poco tiempo, una pregunta común para los dos, ¿no? Respecto a las expectativas un poco, o qué futuro, cómo veis el futuro de la ISR, ¿no? En España, ¿no? En Europa, en líneas generales, para los próximos años, teniendo en cuenta sobre todo que quizás un poco uno tiene la sensación en los últimos 12 meses, en el último año, de ciertos titulares, de discursos pues un poco negativo respecto a este tipo de cuestiones que vienen sobre todo por parte del otro lado del Atlántico, pero en definitiva, no sé, ¿cómo veis vosotros el futuro, ¿no? Porque estamos viendo también del otro lado en Latinoamérica de eventos climáticos que tienen su efecto también y que tienen su efecto también en estas preocupaciones, ¿no? Sociales, medioambientales. ¿Cómo veis el futuro, ¿no? Tanto antidiscurso que existe esos titulares, etcétera. Pero bueno, ¿cómo vislumbráis el futuro crecimiento de la ISR? ¿Se va a parar? ¿No se va a parar? ¿Es una tendencia pasajera? ¿No es pasajera? ¿Cómo lo veis? Yo ahí, si me permitís, voy a ser optimista y voy a pensar que efectivamente las expectativas de crecimiento de la ISR son positivas. Sí es verdad que quizá hay ciertas críticas por parte de algunos sectores que creo que hacen más ruido que efecto en general, pero es verdad que no deja de ser pues una parte residual de realmente todo el efecto que está teniendo la ISR y la sostenibilidad en general en prácticamente todos los países. Como os decía, la evolución de la ISR y la evolución de la sostenibilidad de las empresas tienen una trayectoria paralela, así que en la medida que crezca la una, también crecerá la otra. Y es verdad, aquí sí estamos viendo indicios de que efectivamente la sostenibilidad está creciendo en prácticamente todos los ámbitos, pero especialmente en las áreas en las que se mezcla la parte económica financiera con la parte social y ambiental. Y esto lo vemos de muy diversas formas. Por ejemplo, cada vez dentro de las grandes empresas multinacionales vemos más la figura del CFSO, es decir, Chief Financial Sustainability Officer, es decir, se juntan o se unen el director de sostenibilidad propiamente dicho con el director financiero en un departamento que mezcla estos dos ámbitos. También lo vemos en los estándares internacionales que cada vez incluyen más estos aspectos tanto financieros como de sostenibilidad. Por ejemplo, lo hemos hablado,
mencionado, los indicadores de la CSRD, que incluyen impactos financieros significativos en relación a los ámbitos de la sostenibilidad, o incluso los estándares GRI, que también incorporan información de desempeño económico, siendo realmente estándares de sostenibilidad. E incluso lo estamos viendo en esta charla, que estamos, por un lado, Pacto Mundial, sobre todo enfocado en temas de sostenibilidad, y DWS, que es una de las gestoras de activos más grandes del mundo, que tendrían que ser como dos áreas o dos mundos muy diferenciados, y sin embargo estamos aquí hablando de lo mismo y con los mismos retos. Entonces me parece muy interesante esta integración que se está haciendo entre estos dos mundos, y dentro de esta conexión entre el mundo o el ámbito económico, financiero y de sostenibilidad, quizá la temática estrella sean precisamente las finanzas sostenibles y, por supuesto, la inversión sostenible y responsable. Así que efectivamente auguro por ahí un alto crecimiento de este área en los próximos años. Fenomenal. Susana, Bueno, una bola qué de pregunta. cristal, pero nada exigente. Nada exigente. Bueno, yo... Una wishlist, como se dice, la carta a los Reyes Magos. Bueno, pero si es la carta de lo que deseamos, bueno, vamos a ver. Yo creo que para responder a la pregunta es muy importante tener claros bien los conceptos, y que ese crecimiento que yo personalmente espero a futuro en la ISR, yo creo que tenemos que ir un poquito aún más en el detalle, y ese detalle se ve totalmente en el informe de SpainShift. Al final tenemos diferentes cortes de inversores, tanto minoristas como institucionales, que tienen también diferentes objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar a todos esos objetivos para ver que efectivamente la ISR a futuro tiene un futuro y tiene una razón de ser. El primero, quizás el bloque de las exclusiones, que tenemos inversores, tanto minoristas como institucionales, con un corte que no quieren invertir en determinados temas concretos, y yo creo que esa parte del mercado siempre va a continuar, puesto que depende de esos principios morales y esas conductas, pues, que se quieren promocionar a través de lo que es la inversión, no solo a través del consumo. La segunda parte, que toco totalmente con Rubén y que creo que coincidimos totalmente, que es esa integración entre la sostenibilidad y la parte financiera, que es un poco en el lenguaje del estudio de SpainShift, esa estrategia de integración junto con la estrategia de voto y del engagement, que simplemente nos viene a decir, oye, lo que hacen las empresas y sus impactos a nivel medioambiental y social tiene un impacto en el rendimiento financiero. A veces se ve más claro porque es más a corto plazo, y a veces se va un poco viendo en el medio y en el largo plazo, puesto que va teniendo un impacto en la sostenibilidad del modelo de negocio de esas empresas y también de su posición competitiva. Entonces, yo creo que esa relación financiera le va a dar también mucho apoyo a esas estrategias que estamos viendo que están teniendo mucho más éxito en los 2 últimos años. Y bueno, y por último, el también diferenciar, ¿no?, que esos objetivos y esos perfiles son diferentes, pero que los dos nos ayudan, en el fondo, a lo que estamos viendo en nivel de transición de una manera súper clara con el tema del cambio climático, que esto al final está teniendo un impacto, y que esos impactos también físicos vuelven a entrar dentro del mundo de las inversiones, teniendo un impacto negativo para aquellos que están expuestos negativamente, y un impacto positivo por las oportunidades, como estábamos comentando antes, para aquellas empresas que se están moviendo, pues, para ayudar en ese proceso de mitigación y de adaptación al cambio climático. Entonces, un poco por resumir, yo también soy bastante positiva, pero también creo que para medir ese crecimiento de la ISR hay que entrar en este detalle y ver cómo va evolucionando en estos 3 perfiles, el del impacto, el de la integración y el de la exclusión, pues un poco para poderlo analizar mejor también. No sé si lo he dicho muy complicado, pero espero que se haya más o menos entendido. Coincido, se ha entendido perfectamente, y coincido con ambos, ¿no? Realmente, más allá de los titulares que estamos viendo, etcétera y tal, que yo creo que están muy mediatizados en cuestiones más de corto plazo,
porque la sostenibilidad mucho va en gran parte de una visión de medio largo plazo, ¿no? De las cuestiones, ¿no? A pesar de que los impactos estamos viendo cada vez que son crecientes y de mayor importancia en el presente. Estos impactos climáticos que tienen también consecuencias sociales, que están muy relacionados también con la biodiversidad. Entonces, estos impactos estamos viendo continuamente. Titulares. Yo a veces para reflejar el futuro de la ISR, incluso el futuro de las finanzas sostenibles en líneas generales, no solamente del lado de la inversión, sino de la financiación sostenible de las empresas, acompañar esas estrategias de crecimiento a futuro de los modelos de negocio, etcétera. Yo estoy viendo que por cada titular así un poco escéptico sobre estas cuestiones, yo sacaría muchos titulares sobre impactos reales que está teniendo en la India, en Latinoamérica, en España también. Realmente estamos viendo esos impactos. O sea, yo pienso que esa tendencia a esos impactos es una cuestión de presente y desde luego de crecimiento futuro, con lo cual vamos a tener muchas veces que afrontar estas dificultades y esto tiene clarísimamente un reflejo en los mercados financieros, en los mercados de capitales y en la economía real, en las decisiones de las empresas hacia dónde enfocar sus modelos de negocios y sus estrategias pensando en la propia sostenibilidad de las empresas, en cómo generar ese valor para no solamente los propietarios de la empresa, los accionistas, sino para el conjunto de los grupos de interés que comentaba Rubén, ¿no? Y luego también la transversalidad que habéis comentado, esa integración, no solamente en la función financiera y de sostenibilidad, sino en la función también de marketing, de comunicación, de dirección de Totalmente. personas. Yo estoy viendo que incluso en el seno de los participantes de los mercados financieros, la integración de la gestión de la sostenibilidad cada vez es más transversal porque no puede ser que haya unos equipos que entiendan de sostenibilidad, pero luego el director financiero no lo entienda, se está integrando, pero luego hay que comunicarlo y hay que saber qué contar y cómo Totalmente. contarlo. Y entonces toda la parte del área de comunicación, de marketing, luego hay que vender y para vender uno tiene que saber y conocer bien cómo se está vendiendo, las características, qué es, etcétera, y todo ese grado de capacitación. Entonces, yo lo estoy viendo cada vez más transversal, ¿no? Que esto de alguna forma, y luego, por supuesto, todos los procesos de vía diligencia que afectan también a la alta dirección, etcétera, pues cada vez más se está incorporando en el seno interno, del compliance interno y también de la verificación externa, ¿no? Con lo cual pienso que esa transversalidad va a haber un momento que en muchas de las cuestiones que estamos hablando estén completamente naturalizadas en todos los niveles de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues entender bien esos impactos, esas oportunidades, esos cambios en el mercado de comportamiento de nuestros clientes, de los inversores, etcétera, esto hay que entenderlo como una cuestión de que efectivamente es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Quizás la senda tecnológica nos depare buenos augurios en el futuro, pero de momento las tecnologías que existen son unas, se está haciendo un esfuerzo tremendo, esa transición tecnológica, ¿vale? A unas tecnologías mucho más limpias, pero que en ese camino pues habrá que afrontar esos riesgos, pero también aprovechar todas esas oportunidades que todo cambio genera, ¿no? Los cambios son así, hay que mirarlos por el lado positivo de generación de oportunidades porque hay que estar ahí, ¿no? Y uno tiene que ser lo suficientemente flexible, ¿no? Yo no lo veo como una tendencia de corto plazo y una respuesta de corto plazo, sino por una tendencia real que en este momento, bueno, pues tenemos que afrontar una serie de cuestiones, ¿no? Y que mucho va a tener que ver con la tecnología, sin duda, ¿no? Pero la situación es esta, ¿no? Así que nada, oye, muchísimas gracias, Susana, Rubén, por vuestro tiempo, por vuestras reflexiones siempre interesantes, ¿no? Compaginar esa visión financiera con la visión empresarial realmente me parece muy interesante, ¿no? Y cada vez esa alineación vemos que es una realidad, Claro. ¿no? A veces hablamos de que las empresas, bueno, las empresas yo creo que están entendiendo muy bien lo que tienen entre manos
y cada vez más se están incorporando estas cuestiones desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de negocio, y realmente saben muy bien un poco las oportunidades que se generan en esta transición. Así que muchísimas gracias, Susana, Rubén, por vuestro tiempo, ¿eh? Muchas Siempre a gracias, vuestra Pablo. Muchas disposición. gracias.